Continuamos con el Tribunal de la Tarde y estamos en la audiencia preliminar. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Awilda Candelario. Ella es neuróloga internista y nos viene a hablar de un tema interesante porque ese tema, ¿verdad? Quizás en nuestras vidas nos ha pasado en algún momento, como lo es la migraña. Así que, doctora, buenas tardes. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Feliz de recibirla. Sí, doctora. Precisamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Migraña. Realmente, y de inmediato quisiera que nos explicara, doctora, cuando hablamos, tenemos migraña, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto? Sí, el Día Mundial de la Migraña realmente es el 12 de septiembre, pero este mes se conmemora todo el mes de migraña y Alzheimer. Ahora, el Día Mundial es el 12 de septiembre. La migraña es el segundo dolor de cabeza más frecuente presentado a nivel mundial. Constituye la segunda causa de consultas neurológicas. El 15% de la población mundial sufre de migraña y de estos el 80% son mujeres. La migraña no es más que un dolor de cabeza primario que tiene unas características específicas como son que casi siempre el dolor empieza unilateral en la sien y es pulsátil, descrito por el paciente como un martilleo. Tiene unos síntomas acompañantes como son que la molestia de la luz y la bulla, que es sonofobia y fotofobia, náuseas, vómitos, debilidad general y una sobresensibilidad a todos los estímulos externos de nuestro ambiente, o sea, los sonidos, los cambios climáticos, las luces fuertes o brillantes, aumentan el dolor de cabeza. Doctora, ¿por qué el porcentaje es tan elevado en las mujeres y cuáles son las medidas preventivas o curativas de esta enfermedad? Hay varias hipótesis de por qué las migrañas son más susceptibles en las mujeres y una de ellas son los niveles hormonales. Nosotras las mujeres tenemos hormonas sexuales que tienen que ver con el ciclo sexual y de la menstruación. Por tanto, cuando tengamos el sangrado o el primer día de la menstruación, hasta 72 horas antes o después del periodo y 14 días después, que es la ovulación, somos más propensas a tener dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la migraña es un trastorno bioquímico donde se van a liberar sustancias que son inflamatorias y péptidos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo la parte vascular, generando dolor. No solamente eso, sino que también las mujeres, no es un secreto para nadie, que tenemos el multitask, o sea, las tareas múltiples. Somos madres, trabajamos en la casa, tenemos más frecuente lo que es el ayuno prolongado, exponernos a olores fuertes como son las cremas, los productos de limpieza, cloro, mistolín, que son cosas que desencadenan la migraña. También la migraña tiene un factor genético que casi siempre se ha relacionado con la X y las mujeres tenemos doble X, mientras que el hombre tiene XY. De todas formas que hay muchas enfermedades neurológicas que son más frecuentes en las mujeres, tanto por las hormonas como la genética que nos hace ser femeninas. Una persona que siente dolor la prevención, con frecuencia. Perdón, Julio, para que ya sí. termine ahí la prevención y la forma curativa de esta enfermedad. La migraña no se cura, se controla, pero con el control absoluto de la migraña vamos a tener que el paciente puede durar hasta 2 años sin dolor de cabeza. Entonces, la prevención es el secreto del tratamiento. ¿Qué vamos a prevenir? Primero, hay que reconocer cuáles son las causas que desencadenan las crisis de migraña o el dolor. Ellas son el ayuno prolongado, que duremos más de 5 horas sin comer. Por eso se recomienda que si vamos a desayunar, hagamos una merienda a mitad de mañana, luego el almuerzo, en la tarde otra merienda, la cena, y si vamos a estar mucho tiempo despiertos, otra merienda antes de dormir. Se recomienda la hidratación. El paciente tiene que mantener tomando vasos de agua diario, más de 10 vasos de agua al día. Evitar los cambios bruscos de luces o temperaturas. Por ejemplo, coger mucho sol, exponerse a horas altas de calor, como son el sol después de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.
evitar las pastillas anticonceptivas, evitar los olores que nos hacen más sensibles a tener migraña, como son cremas, perfumes. Ahora mismo que se usan mucho las manitas limpias. Es difícil eso en las mujeres. Pero no es imposible. También algunos alimentos que tengan endulzocolorantes, que tengan nitritos o que tengan glutamato, como son los quesos, el hot dog, las cosas que tengan colorante o conservante, como son los quesitos, los doritos, los chocolates, los quesos maduros o envejecidos, las cosas que tengan colorantes y sobre todo las bebidas alcohólicas, sobre todo el vino tinto, que tiene sulfitos y nitratos que hacen más propenso a que tengamos migrañas. Entonces, y es parte del tratamiento ya cuando tengamos migraña. Todos los pacientes ya yo veo por qué mucha gente lo que convive con los dolores de cabeza de migraña. Sí. Te comentaba que todo el mundo es diferente. Hay pacientes que un olor en particular, un perfume da dolor de cabeza, mientras que a otro no. Hay personas que el chocolate le da dolor de cabeza y ni cuenta se da, porque cuando tenemos la crisis de dolor, nuestro cerebro es ávido por cierto alimento y casi siempre son dulces y chocolates y helados que aumentan las hormonas del placer y la felicidad y alivian el dolor, pero nos empeora el dolor de cabeza tipo migraña. Entonces, un dolor de cabeza con frecuencia en las personas está asociado a la migraña, o cuando mi padre, mi abuelo o mi madre sufre de migraña, y yo también puedo decir que es hereditario. Sí, hay una carga genética para sufrir migrañas. Es muy frecuente, aproximadamente el 20% de la población hereda migraña, pero que tú tengas la carga genética no significa que tú hagas crisis. Ahora, si tú tienes un estilo de vida poco saludable, donde duermes mal, generas estrés, haces ayuno prolongado, tienes cambios hormonales, sol o cambios climáticos, obviamente la vas a desarrollar. Doctora, hablemos de si hay alguna posible conexión de esa migraña con algún evento cerebrovascular, si tiene alguna conexión con alguna patología asociada al corazón, alguna cardiopatía. Sí, la migraña se ha demostrado que aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, como son los infartos agudos del miocardio y los infartos cerebrales, sobre todo la migraña con aura. Recientemente en Europa se hicieron varios estudios donde se identifica que la migraña se relaciona con arritmias cardíacas, sobre todo la fibrilación auricular. Y desde hace años se sabe que la paciente migrañosa con migraña con aura, que es un tipo de migraña, infartos cerebrales de pequeños tamaños y muchas veces ocurren de forma silenciosa, que el paciente se da cuenta cuando va al neurólogo y se le hace una resonancia. Además de eso, los factores de migraña que desencadenan la migraña son los mismos factores que aumentan el riesgo cardiovascular y neurovascular, como son la obesidad, la vida sedentaria, el alcoholismo y la alimentación poco saludable, copiosa, alta en grasas, en sulfantes, colorantes y nitratos. Entonces, hay una relación muy estrecha en lo que es la migraña, que es una enfermedad discapacitante, no porque duele la cabeza y la gente cree que tiene un tumor, sino porque altera lo que es el diario vivir, aumenta el ausentismo laboral. O sea, las personas que tienen migraña pocas veces pueden concentrarse en el trabajo y muchas veces tienen que pedir permiso o incluso son despedidas de su trabajo porque siempre tienen migraña, que es muy desencadenada por el estrés. El estrés también no es un secreto para nadie, que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, tiene un vínculo estrecho. Hay medicamentos analgésicos y de rescate, como son los nitratos y la ergotamina, que aumentan las migrañas, que quitan el dolor de migraña, pero aumentan la frecuencia cardíaca y elevan la presión arterial. Que eso hay que tener mucho cuidado porque hay unos famosos, que no voy a hacer el anuncio, pero va cualquier persona, tenga un dolor de cabeza fuerte, no le preguntan si tiene característica de migraña y le dan este fármaco, y ese fármaco contiene altos niveles de cafeína y ergotamina, que van a ser cronotropos, o sea, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial y por supuesto pueden aumentar lo que son las incidencias de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. A propósito del estrés, doctora, hay personas que le dicen a otra, tú eres un dolor de cabeza, tú me das migraña. La migraña puede ser provocada por una situación o algo
que nos pueda suceder en el momento, algún tipo de persona o cosa que nos la pueda provocar. Sí, señor. Hay dos tipos de estrés, el estrés físico y el estrés emocional, hay un estrés bueno y un estrés malo. El estrés bueno es estrés, que es el estrés, por ejemplo, cuando tú tienes una reunión de trabajo y tienes una fecha límite para entregar un proyecto, entonces a última hora es que tú te organizas y aumenta esa lluvia de ideas y sacas a tiempo. Pero ¿qué pasa con el estrés malo? Que se cronifica y aumenta de forma muy prolongada las sustancias que son del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. Dichas hormonas, si tú tienes 5 minutos de estrés y ansiedad, no pasa nada. Te hacen más fuerte, mejoran la frecuencia cardíaca, mejoran la fuerza muscular, mejoran la vigilia, la concentración. Pero luego, ¿qué pasa? Que se vuelven tóxicos cuando se hacen crónicos. Entonces, aumenta la presión arterial, haciéndote hipertenso, aumenta el insomnio, aumenta la incidencia de diabetes, de obesidad, de ansiedad, de trastorno de la concentración y la memoria, y entonces es un estrés malo. ¿Y los niños y adolescentes sufren de migraña o hay una edad determinada para eso? Hay picos de migraña, picos de edades de incidencia, sobre todo los pacientes que son mujeres, ya cuando están en la preadolescencia o la adolescencia, dígase ahora mismo en nuestro país, de 10 a 12 años, aumenta la incidencia en migraña juvenil. ¿Por qué? Porque son pacientes que están teniendo cambios hormonales para desarrollar las características secundarias. Pero la migraña es mucho más frecuente entre los 20 y los 45 años, que es la edad productiva de la mujer, donde tienes el ciclo menstrual en su máxima expresión para fecundar y tener familia. Y como te digo, la migraña está muy relacionada con lo que es estos cambios hormonales del ciclo sexual y de la ovulación. Entonces, ya después de los 45 años, cuando caen estos niveles hormonales, la migraña tiene tendencia a mejorar e incluso desaparecer. Pero no es excepcional que tengamos pacientes envejecientes, 50, 60 años, abuelitos con migraña. Pero ya usualmente los dolores de cabeza no van a ser tan frecuentes ni van a tener crisis, y es muy poco frecuente la migraña crónica. No sé por qué me sentí tan aludida cuando digo a la doctora pacientes envejecientes de 50 años, de 50 a 60, como que me chocó. Doctora, una pregunta, tomando en cuenta que el orgasmo se produce toda una liberación y una relajación, ¿por qué el dolor de cabeza es la excusa perfecta utilizada por muchas mujeres para evitar el contacto sexual? Ay, mira, te voy a decir, porque hay dos vertientes. Como digo yo, la moneda siempre tiene dos caras. Primero, hay un dolor de cabeza que la gente, porque para la gente todo es migraña. Hay más de 200 tipos de dolores de cabeza. Ahora, las primarias, que son dolores de cabeza sin ninguna lesión cerebral que la produzca, como un tumor, un parásito, una vasculitis, son la cefalea tensional y la migraña. Hay un dolor de cabeza primario que se llama cefalea coital, que es aquella que se presenta cuando la mujer o el hombre tienen el orgasmo. Por lo que me dice, la gran liberación de hormonas. Acuérdate que cuando uno tiene orgasmo y el juego sexual va a involucrar que la sangre se distribuya a los órganos sexuales, como son el pene y la vulva, pero también aumenta la circulación a nivel del corazón y a nivel de los músculos. Entonces, ese cambio de presión y hormonal genera... Doctora, bro, de cabeza, pero ese dolor es imperceptible, doctora, porque ese dolor lo que pasa es que gracias a Dios es poco frecuente, la cefalea coital se llama. Ahora, las mujeres que tienen migraña o que tienen dolor de cabeza con frecuencia, disminuye la libido. Como te dije, la migraña es una enfermedad discapacitante o incapacitante, es donde te va a alterar tu vida social, económica, laboral y concentración. O sea, entonces, que el sexo es recomendable, doctora, previene. Eso, por eso te decía, déjame explicarte. Mira, hay tres cosas. Sí. Atención, mucha atención. Sí. Si tú tienes dolor de cabeza antes del sexo, no vas a querer el juego sexual y a tener actividad sexual. Esa es la principal. Pero si te gusta, si no te gusta para evitar el sexo. Tengo dolor de cabeza. Si no te gusta la pareja sexual, hacer por compromiso, te da dolor de cabeza tú estar con una gente que no te duele. Entonces, es causa de dolor de cabeza el sexo con ciertas. La segunda es
que la cefalea tipo migraña y la tensional mejora con el sexo porque se libera un neurotransmisor que se llama endorfina. Endorfina es el analgésico natural por excelencia. Ahora, el tercer tipo de dolor de cabeza, el que le estaba explicando, el dolor de cabeza asociado al orgasmo, que es la cefalea coital. Entonces, si su pareja le dice con frecuencia que tiene dolor de cabeza, principalmente averigüen si tenía dolor de cabeza antes de ustedes invitarla a relajarse en la intimidad, o si ustedes le están produciendo el dolor de cabeza, o si fue luego de un orgasmo. Porque la que es luego de un orgasmo... O si está hablando mentira, doctora, porque también es así. Sí, cuando tú no le gusta. Por eso te dije que te revisara. Bien, no, señores. No tengo ese problema, no me ha dado ese caso. No, en público. Pero queda establecido en el Tribunal de la Tarde que tener relaciones sexuales, obviamente, entre un hombre y una mujer adulta es bueno. Bueno, estamos conversando. Hay que ver todo. El juego estamos sexual, la intimidad y darle cariño, porque no es nada más... Obviamente, doctora, estamos conversando con la doctora Wilda Candelario y estamos hablando de la migraña y precisamente, doctora, hay un aspecto interesante. Si una persona, por ejemplo, que no pudo dormir bien una noche, amanece con ese dolor de migraña, indica que no necesariamente sufre de la misma. Mira, hay que ver las características clínicas del dolor de cabeza para hacer el diagnóstico de migraña, porque hay unos dolores de cabeza que se relacionan con el sueño, ya sea que te despierte a mitad de la noche, que sean al final del sueño o que te despierte en la madrugada, que son las cefaleas asociadas al sueño como la cefalea ígnica. Ahora bien, la migraña, como ocurre más con el estrés y la ansiedad del día y los ayunos prolongados, difícilmente es un dolor de cabeza al despertar. Ahí tendríamos que buscar dolores de cabeza relacionados con el sueño y con apnea del sueño, que son trastornos respiratorios, donde se acumula el dióxido de carbono y tú te despiertas porque te duele la cabeza. Eso puede ser un dato de alarma porque, por ejemplo, los aneurismas cerebrales que te dan durante el sueño es una patología que puede asociar sangrado intracraneal y aumentar la morbimortalidad, o sea, hasta fallecer tú de un sangrado cerebral. Pero la migraña usualmente ocurre en el día, aumenta, como te digo, con el calor y con ciertos estímulos o factores que lo desencadenen. Muchísimas gracias. Perdón. Doctora, brevemente, segundos solamente. Eso usted decía lo de Laura, eso es lo que la persona refiere como que ven imitas previo a sentir la migraña. Exacto. El aura es el aviso o pródromo de que te va a dar dolor de la cabeza. Siempre puede preceder. Vamos a hablar primero de los tipos de migraña. Hay varios tipos de migraña. Hay migraña con aura, que es el que te da el aviso, como dices tú, cambio de luces, minitas de colores, casi siempre son amarillas o centellantes. Las lucecitas amarillas, blancas, rojas, azules, que van caminando por el ojo y que son transitorias, pero hay otros que son escotomas seco-negativos, que son los que pierden visión. Veo borroso, veo las negras, tengo un punto ciego que va creciendo y luego entonces tengo el dolor de cabeza. Otros ahora son molestia en el estómago, cansancio, debilidad general, como que tengo el cuerpo cortado, te dicen los pacientes. También retención de líquido, se le hinchan las piernas, el abdomen y los ojos, y también le molesta mucho los sonidos y las luces. Entonces, esas son las migrañas con aura, que son las que tienen aviso. Doctora, ¿dónde se le aura sin ser seguida de dolor de cabeza? O sea, a veces, y eso es discapacitante, porque imagínate tú que estés manejando, tarde trabajo en un tapón y empieces a ver minita de color, te quedes ciego de uno o de dos ojos. Vamos a ofrecerle, doctora, a los amables telespectadores los contactos, dónde pueden localizarla, dónde pueden pues obtener más información y tratarse también los pacientes que sufren de migraña. Por supuesto. En el Grupo Médico San Martín en las mañanas, el teléfono es 809-566-1777, extensión 243, 809-567-1777, extensión 243. Muchísimas gracias, doctora Awilda Candelario. Gracias por acompañarnos a nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde.
No se muevan, nosotros vamos a una pausa y retornamos con Cristian Rojas.